Y está con nosotros el doctor Raúl Sotelo, que es un neumólogo de la clínica Javier Prado. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás. Gracias por estar acá, Raúl. Uno de las consecuencias, digamos, de las bajas de temperatura y de la altísima humedad es las enfermedades broncopulmonares, ¿no es cierto? Y todo este tipo de afecciones, ¿no? Exactamente. Dentro de las consecuencias de la baja de temperatura, muchas veces nos vamos a enfrentar a infecciones respiratorias, pero además a exacerbación de muchas enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, el EPOC, entre otras, que van a ser desencadenadas por infecciones y además por frío. Ahora, pero por ejemplo, la gripe, o sea, las influencias, etcétera, son un virus, ¿no es cierto? Que no depende de la subida o bajada de temperatura. O lo que ocurre es que al bajar la temperatura, digamos, nuestro sistema inmunológico se ve disminuido y a partir de eso somos más susceptibles de enfermarnos. Tal cual. Durante la época de frío, aparte de que los virus se encuentran, algunos virus son más activos a temperaturas bajas, nuestro sistema inmunológico va a verse atenuado y vamos a ser más susceptibles a infecciones. Entonces, en los pacientes con enfermedades crónicas, esas infecciones pueden exacerbar sus síntomas. Los pacientes con asma bronquial pueden tener más crisis que los llevan a emergencia y además el respirar este aire frío puede producir una respuesta a nivel de los bronquios que genere una broncoconstricción inducida por el frío que los lleve a emergencia o un mal control de síntomas en esta época del año. Ahora, ¿pero qué haces en esas circunstancias? Porque ya, digamos, te puedes abrigar, ¿no es cierto?, para protegerte del frío y evitar que la temperatura de tu cuerpo baje y eso te exponga. Pero y respirar, no puedes dejar de respirar. Estamos respirando, ¿no es cierto?, no solamente aire frío, sino aire húmedo, ¿no? Exacto. La humedad del ambiente no es tanto el respirar el aire húmedo, sino que va a inducir la formación de hongos en el hogar que nosotros respiramos y funcionan como alergenos. Estos hongos que funcionan como alergenos van a desencadenar crisis de asma y lo que debería ser un paciente con un diagnóstico ya conocido de asma o un paciente con síntomas de asma es, primero, conocer su enfermedad, saber cómo se comporta a lo largo del año, identificar los síntomas que lo van a llevar a la crisis para poder tratarlos. Cuando comienza, ¿no es cierto? Tal cual. Antes de que termine la emergencia. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas para una persona que es asmática? Entonces, los primeros síntomas del asma van a ser la tos, la sensación de opresión torácica, eventualmente va a sentir la falta de aire. Estos síntomas, cuando se van presentando, digamos que la persona debería tener un rastreo de los síntomas o de alguna manera una forma de identificar que están comenzando a aparecer con mayor frecuencia. Esta tos suele ser a predominio nocturno y bueno, si ya encuentra que el pecho ronca o silba, pues son síntomas característicos de que este asma ya diagnosticado no está bien controlado. ¿Qué haces? ¿Qué reacción puedes tener ante los primeros síntomas? O sea, ¿cómo puedes neutralizar que avance el malestar? Porque, por ejemplo, yo conozco casos de personas que tienen migraña, ¿no? Y que lo que recomiendan los médicos, los neurólogos, es que tú identifiques los síntomas cuando recién está empezando la migraña y ahí tomar, ¿no es cierto?, medicamentos para controlarla, porque si dejas que avance, las consecuencias después son tremendas, ¿no? Tal o cual. sea, ¿qué cosas se tiene que hacer cuando uno empieza a sentir los primeros síntomas del asma? Bien, lo que deberíamos hacer si es que vemos que el asma no está controlada de manera adecuada es incrementar o iniciar la medicación preventiva. Nosotros en asma tenemos dos tipos de medicamentos aliviadores y medicamentos controladores de enfermedad. En general, la medicación para el asma se utiliza de manera inhalada. Lamentablemente hay mucho tabú, mucha resistencia al uso de inhaladores, pero es la mejor forma de utilizar los medicamentos para el asma. Se dice que porque contienen corticoides, ¿no es cierto? Pero como es de uso local, el efecto sobre el organismo es menor, me imagino, ¿no? Justamente porque contienen corticoides, los medicamentos controladores, y porque contienen el salbutamol, es un medicamento de rescate o aliviador, y este tipo de medicamentos tienen muchos efectos no deseados cuando se utilizan de manera sistémica y por tiempos prolongados, es que estos medicamentos se hacen en inhalador, para que puedan llegar de manera adecuada al pulmón, evitando los efectos no deseados sobre otras partes del cuerpo. Ahora,
va a parecer un poco loco, ¿no? Lo que voy a decir, pero el otro día escuchaba la recomendación de que hay que abrir las ventanas para que se circule aire y se limpie el ambiente, ¿no es cierto? Por este fenómeno que usted dice, que con la humedad, ¿no es cierto? No solamente se producen hongos, sino que la presencia, en el caso de que haya virus, se concentra en el lugar, entonces estás expuesto a mayor riesgo con la ventana cerrada que con la ventana abierta. Es decir, no quiero decir que duermas con la ventana abierta, pero que ventiles los espacios donde estás, ¿no? Tal cual, como hemos comentado, las personas con asma van a tener diferentes desencadenantes de las crisis. Entonces vamos a tener personas en las cuales las crisis pueden ser desencadenadas por frío, por alergia a hongos o a los ácaros que tenemos en casa. Tenemos infecciones virales que van a desencadenar estas crisis. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, con el tema del frío. Si una persona hace actividad física de manera regular y la suele hacer al aire libre, darse cuenta de los días más fríos y procurar o protegerse, abrigarse, cubrir la vía respiratoria, cubrir la nariz, cubrir boca, o de repente cambiar al ejercicio adentro de casa. Con respecto al moho, hay que identificar zonas donde hay humedad en casa para evitar la proliferación de hongos y que terminemos respirando estos hongos, que son la forma en que la humedad suele afectar el asma. Bueno, y la ventilación ahí es importante, pero por ejemplo, ¿qué se hace con los ácaros? Porque los ácaros se supone que están en el ambiente y que están, por ejemplo, en la almohada. O sea, uno está sin, ¿no? Por más limpia y lavada que esté, el ácaro está ahí, ¿no? Sí, efectivamente, pero hay lugares o cosas que sabemos que atrapan más polvo que otras. Y en esos sitios donde se atrapa el polvo es más frecuente la presencia de ácaros. Por ejemplo, peluches, por ahí alfombras, libros viejos en el cuarto, papelería vieja va a generar hongos o respirar polvo. Estos elementos deberíamos tratar de restringirlos en lo mayor posible, sobre todo sabiendo ya que tenemos algún antecedente alérgico o de asma bronquial. Ahora, y los animales, o sea, por ejemplo, se dice mucho que los gatos o los perros estos que desprenden pelo también son activadores del asma. ¿Esto es cierto? Más que el pelo en sí, es la caspa o la escamación de la piel de estos animales la que va a funcionar como un alergeno en muchos pacientes con asma. Es decir, se desprenden partículas de la normal renovación de la piel de los animales y esta se queda en el ambiente y es eso lo que respiramos. Y eso es lo que activa el asma. Tal cual, no es el pelo mismo, sino eso que estamos hablando. Ahora, ¿qué otras recomendaciones podría dar usted en esta circunstancia? O sea, abrigarse hay que hacerlo, ¿no es cierto? Para que no baje la temperatura, pero, por ejemplo, el uso de chalina sí tendría sentido en este contexto, porque estás protegiendo que no entre ese aire frío y húmedo a tu cuerpo, ¿no? Exactamente, abrigarse, el uso de chalinas, la vacunación contra influenza, además el acudir de manera temprana, ya sea que uno tiene diagnóstico o que tiene síntomas que pudieran ser asma, porque no toda tos necesariamente va a ser asma, no toda tos crónica es asma, acudir para un diagnóstico adecuado, conocer los síntomas. Hay personas que requieren, por ejemplo, incrementar la dosis de su medicación preventiva en alguna época del año y luego puede disminuir la misma en épocas diferentes. Es decir, si uno es un paciente crónico de asma, o sea, lo recomendable, por lo que usted dice, es que sigan este tratamiento preventivo, ¿no es cierto?, que evite exponerte a crisis mayores, ¿no es cierto? Y a la larga, ¿eso qué? Eso es mejor que tener crisis en las que inevitablemente tienes que ponerte corticoides y antiinflamatorios mucho más poderosos, ¿no? Efectivamente, las personas muchas veces por miedo al efecto de los corticoides inhalados no los usan y terminan en crisis en las que terminan recibiendo dosis altas de corticoides endovenosos, corticoides orales, que finalmente van a tener primero más efectos deleterios. Una vez que ya está en crisis y los requiere, no hay mucha opción, pero la idea es prevenir estas crisis. Además, nosotros vamos a ver que, si bien es cierto, durante la crisis hay una disminución de la luz, de la luz bronquial que puede ocurrir de manera aguda, para que el paciente tenga crisis, por lo general, de fondo, hubo una inflamación crónica de la vía aérea que no fue tratada. Entonces, el no utilizar medicación controladora en un paciente que lo requiere va a generar dos cosas. Primero, un mayor riesgo de exacerbaciones una vez que se exponga a algún agente desencadenante. Y en segundo lugar, cuando esto ocurre por tiempos muy prolongados, largo plazo, no recibe la medicación preventiva, la vía aérea va a cambiar
y se va a producir algo que se llama remodelamiento y la vía aérea va a quedar con una obstrucción que luego no va a mejorar con ninguna medicación. Claro, porque, es decir, la idea en resumen es no ir al médico porque uno tiene una crisis asmática, sino ir al médico porque uno sabe que tiene síntomas de asma, así no esté haciendo crisis, y darse un tratamiento para evitar la crisis, ¿no es cierto? Exactamente. La idea es, primero, tomar medidas preventivas para evitar estas crisis, luego acudir al médico para tener la medicación adecuada antes de tener la crisis y luego conocer el propio cuerpo, que la persona se conozca de tal manera que sepa en qué épocas del año puede presentar exacerbaciones, cuál es la medicación preventiva que usa de manera adecuada y cómo se suele presentar en esa persona los síntomas del asma. Yo le agradezco mucho al doctor Raúl Sotelo, él es neumólogo de la clínica Javier Prado y ha estado con nosotros para hablar de un tema que por supuesto nos interesa y que está afectando muchísimo. Hay muchísimo asmático en Lima, ¿no? Tenemos mucha polución ambiental, tenemos un clima no tan benévolo y sí, tenemos muchas crisis de asma. ¿A quién se le ocurrió fundar la ciudad acá, no? La capital acá. Tenemos sitios tan bonitos con tan clima tan benigno, ¿no? Pero en fin, acá estamos y hay que seguir para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.